Morning we have a very powerful message. Entonces esta mañana tenemos un mensaje bastante Over poderoso. the last 8 weeks we've been going through a series of teachings Sobre las últimas 8 semanas hemos estado mirando a un mensaje particular about how to come out from under the curse de cómo salir de la maldición and enter into the blessing that God y has for entrar a us. las bendiciones del Señor. And that's a very important teaching because when we get born again, Y eso es una enseñanza muy importante porque cuando naces de nuevo y conoces al Señor, our spirits are renewed, nuestros espíritus inmediatamente son renovados, but after that our minds have to be pero renewed. luego nuestras mentes tienen que ser renovadas también. And can anybody remember the key verse that we've been going through for the last 8 ¿Y weeks? alguien se acuerda del versículo clave que hemos usado? We should all know it off by heart by now. Pienso que tendríamos que ya saberlo And I think it's something that we need to actually write down and say every single day. y pienso que es una cosa que tenemos que escribirlo y decirlo todos los días. I'm going to read it. Galatians chapter 3 verses 13 and 14. En Galatios 3, versículo 13 y 14, And it says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on the tree. And then verse 14, so that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. amén, amén. Entonces dice en versículo 13, Cristo nos ha rescatado de la maldición y de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en una madera. La madera ahí. Amen. Así que así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones que somos nosotros y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Amen. So that's a very powerful promise from the Word of God. Y eso es una promesa bastante And importante en la Biblia. I say that part of that verse every single day of my life. Entonces, él repite ese versículo todos los días de su vida. I say, Christ has redeemed me or bought me out from the curse of the law. Y siempre dice, Jesús me ha rescatado de la ley. And then I say, I am no longer under the curse. Y siempre dice, yo ya no estoy debajo de esa maldición. I've come out from under the Yo curse. ya he salido de esa maldición. And I've entered into the blessing of Abraham, Y ya tengo la bendición del Señor, whom God blessed in all things. que el Señor nos bendició. And we know how God blessed Abraham. Y sabemos cómo Dios bendició a Abraham. He was very, very, very wealthy. Él era súper rico. Amen. Amen. So Por el we can Señor. claim that because we are the seed of Abraham. Entonces lo podemos reclamar That's what the Bible tells porque us. We somos are la Abraham's semilla seed. de Abraham. Amen. That's what God wants us to be. He wants us to be living in abundance. Él quiere que nosotros vivamos en abundancia. And today we're going to learn how to do that. Y hoy vamos a aprender cómo hacer eso. Because we're out of that curse. We're no longer under Ya no that curse estamos anymore. debajo esa maldición. But it's something that many Christians are still battling with. Y es una cosa que muchos cristianos todavía luchan contra eso. And they haven't been able to enter into the inheritance that God has for them. Y no llegan a ese momento de entrar a toda la herencia que el Señor nos ha dado. So today we only have one passage of scripture. Entonces hoy solo tenemos una escritura. And it comes from the second epistle of Peter, to Peter, Y viene de la segunda carta de Pedro, chapter 1 capítulo 1 and verses 2 to 4. y versículos 2 a So 4. it's just 3 verses, Solo 3 versículos. but we're gonna break these verses down Pero this los morning. vamos a mirar punto a punto. So I'm going to read the whole thing first, and then we'll go step by step. Entonces lo va a leer y luego lo miramos uno a uno. And it says in the New King James translation, "Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of the Lord Jesus Christ, as His divine power has given us all things, or has given to us all things that pertain to life and godliness,
through the knowledge of him who called us by glory and virtue. And then verse 4, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amén. Y dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llama por su propia gracia y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con dirección. Así Dios nos ha entregado sus posesiones y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los mal deseos, llegan a tener parte en la naturaleza divina. Amen. So we need to see in these verses that God has given us these very great and precious promises. Entonces tenemos que ver en estos versículos que Dios nos ha dado sus promesas grandes, So that through these promises, que a base de estas promesas we can partake in the divine nature of God. nosotros podemos participar en la naturaleza divina de Dios. Yeah, we can also see here that Peter, as we know, Peter, he was a fisherman. Entonces también vemos que aquí que Pedro realmente era un So, pescador, He ¿no? wasn't a very educated man. No era un hombre muy educado. But we can see in these verses, the way he speaks in these verses, Pero aquí vemos en estos versículos la manera que él habla, that he comes across as a highly educated person. que parecía que era una persona muy educada, que había tenido mucha enseñanza. And this is only because of the Holy Spirit in Y him esto solo porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. and the wisdom of the Holy Spirit. Y la sabiduría del Espíritu es lo que le So- hacía hablar así. There's a verse, I think it's in Corinthians somewhere, where that says, God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. Hay un versículo que no se acuerda dónde está, pero que dice que el Señor ha elegido las cosas muy torpes para enseñar a los que piensan que So- son muy listos. So he took a guy like Peter, the fisherman, Entonces escogió a un pescador, quite a simple living guy, a Pedro, que era muy simple, una to be persona muy a simple, mighty epistle, a mighty apostle of the para Lord ser Jesus un Christ. apóstolo bastante fuerte para él. Amen. And Jesus even said, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Entonces hasta le dijo, tú eres Pedro y yo voy a That's- montar mi iglesia sobre él. And that's exactly what happened as Peter was preaching this Y esto es Yeah. lo que pasó cuando Pedro estaba compartiendo to the Jews. a los judíos. So let's go through these three verses step by step and highlight a few points here. Entonces vamos a ir punto por punto en estos 3 versículos para Okay, maybe- descartar algunos puntos Can maybe put it up importantes. again, Mike, if you don't mind. It says, Peter starts off by saying, grace and peace be multiplied to you. Entonces Pedro empieza diciendo en estos versículos que la gracia y la paz sea abundante en ti. And the King James translation actually uses the word, it says, grace and peace be yours in abundance. Entonces en King James, o lo que nosotros en español sería la Reina Valera, esa versión de la Biblia, dice, say it again, grace and peace, Grace and peace be yours in abundance. que gracia y paz sea en abundancia, se encuentre en abundancia en tu vida. Okay, so we can see here that God's provision for us it's not little amounts, it's abundance. Entonces aquí vemos que la provisión del Señor no es pequeña o poco, es en abundancia siempre. So I don't know what the word stingy is in Spanish, but God is not stingy. Pero Dios no es tacaño, God is not poor, Dios no es pobre and He's not in any kind of need whatsoever. y no le falta nada. In fact, He's the author and He's the source of the whole universe. Él es realmente el autor y
la fuente de todo. And when he provides for us, his people, Y cuando Él provee para nosotros su pueblo, he doesn't provide little bits, little entonces amounts. no nos da solo un poquitín, He provides abundance nos da mucho, siempre, because he is en a abundancia. God of, like the word says, more than enough. Porque Él es el Dios de más que lo que Amen. necesitamos. Exceedingly abundantly. Que es más sobre, Amen. sobre, There's encima. that comes from Ephesians somewhere. Eso es en Efesios. Lo encuentras Okay, en Efesios. so he's an abundant God. Then Peter goes on to say, in the knowledge of God through Jesus Christ our Lord. Y segundo, Pedro sigue diciendo, en el conocimiento de Dios a partir de Jesús. Okay, so we can see from that part of the verse, I think it's in verse 2, Y lo vemos ahí en la segunda parte del versículo, that every provision that we have que toda la provisión que tenemos comes through knowing God, nos viene al conocer al Señor, through his word, aparte de su palabra, in other words, through the Lord Jesus Christ. a través de Jesús. So there's no other way that provision can come No hay realmente otra manera que provisión pueda entrar a tu vida, solo, except through knowing God and knowing his word, pero conociendo al Señor y conociendo su palabra, entendiendo su palabra, or knowing Jesus. o conociendo a Jesús. Okay, so we can say it like this. No podemos decir así. God is the only source, El Señor es la única provisión and Jesus is the only channel or the only way y Jesús es el canal que Él usa to our source. para traernos So in other lo que words, necesitamos. Jesus is the only way to God. Entonces Él es la única fuente y Cristo es el canal que el Señor usa. That is Él that's es powerful. la única manera. And guess what? We know that we have that truth. Y nosotros conocemos esa verdad. The Bible says we have this treasure in jars of clay. La Biblia dice que tenemos este tesoro en las vesículas de barro. And we are those jars of clay. Y nosotros somos esas vesículas de barro. So we have that knowledge. Tenemos ese conocimiento. And then in verse 3 it says, God has already given us everything we need. Y luego en versículo 3 dice que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos. So what's important here is the tense that verb give, dar. Is that right? I'm learning Spanish, so dar is the word. Is that right? La cosa importante aquí es el tiempo del verbo que es dar. Or give. Dar. And the tense here is past tense. Y el verbo es what's past? Pasado, perdón. It doesn't say that God is going to give it to us. Y no dice que el Señor nos va a darlo, It says that He has given us. dice que ya lo ha dado. So He's already given it to Entonces us. ya lo tenemos, Everything that we need. todo lo que necesitamos. Let's go back to the English one, Mark. So it says, He's given us all things. Okay, this translation says all things or everything that we need. Todo lo que necesitamos. So God has already supplied every one of our needs. Él realmente ya nos ha dado todo lo que necesitamos. That's a reason to really praise and worship the Lord for. Eso es una razón bien grande por alabar al Señor y So darle las gracias. We need to understand that and let it sink into our spirits. Tenemos que entenderlo y dejar que caiga a nuestros espíritus. And for that reason, I'm going to say it again. Y lo voy a decir otra vez para que God baje. has already given us everything that we need. El Señor ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Amen. Amen. Está dado, ya Amen. hecho. Then in the second part of verse 3, Entonces en la segunda parte del versículo 3, Peter goes back to the theme entonces Pedro vuelve al tema that it's all about knowing. de conocimiento. Knowing Jesus, sorry. Um, It's all about knowing Jesus, a conocer al Señor, who called us by glory and virtue or truth. que nos llamó a la gloria y por virtud. So once again, it's Virtue, all contained in knowing virtud. Jesus. Entonces otra vez todo se basa sobre
conocer al Señor. Amen. And that's why that verse, there's a verse somewhere, I think in 2 Corinthians 10 verse 4, that the God of this world, Satan, Hay un versículo en Corintios que dice que el Dios de este mundo, has blinded the minds of unbelievers que Satanás ha hecho ciego todos los ojos so they're not able to come to the knowledge of the truth. de la gente del mundo, por cual no pueden llegar al conocimiento de la verdad de la palabra de And that's Dios. why we pray for unbelievers, Y eso es por cual oramos por ellos, so that they can come to the knowledge of that truth. para que se les quite ese ser ciegos y que entiendan la Because palabra de Dios. Jesus said, you will know the truth, Porque Jesús dijo, vas a saber la verdad and the truth will make you free. y la verdad te liberará. Okay. So it's interesting to note that the word knowledge in verse 3 Entonces, muy interesante es saber que la palabra conocimiento en versículo 3, in the actual Greek, it means to acknowledge or to acknowledge. en el original, en el griego, porque sabes que la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, So it's not just a like an intellectual or a theological knowledge. entonces esa palabra conocimiento realmente en el griego quiere decir reconocer. So the easiest way of explaining that is if I know about, let's say, the King of Spain, Entonces la manera más fácil de explicarlo es como Pastor John sabe que hay un rey en España. I mean, I know who he is, I know he's married to Y sabe Queen quién es, Letizia, cómo se llama, con He's quién got está two casado, daughters. que tiene 2 hijas muy but guapas, I don't know King Felipe VI. pero él no realmente le conoce. I mean, I've never met him before in my Nunca life. la ha conocido en persona. We don't have coffee together, No toma café con él, but I know about him. pero sabe de él. Okay, but with Jesus, it's different. Pero con Jesús es diferente. We know him intimately. Tienes que conocerle en una manera muy personal. And that when we have communion, Entonces, cuando tomamos la comunión, we're fellowshipping with the Lord Jesus, estás realmente tomando un momento con communing, Jesús, communing with him. comunicando con él, ¿no? Amen. That's why it's such a powerful meal that Por cual es tan importante tomar esa comunión, sharing in the bread and the Last Supper. Compartiendo la última cena con él. Because Jesus said, as often as you do this, do it in remembrance of Porque me. Jesús dijo, Knowing cada vez him. que lo haces, hacerlo recordando. And the de devil knows that. mí. Y el enemigo lo conoce, sabe eso. He knows how powerful that meal is, that covenant meal. Él sabe que la importancia y la potencia de esa comida, la Santa Cena. That's why he tries to make a mockery of it. Y por cual intenta hacer mofa de ello, ¿no? But praise God, we know the truth. Pero gracias a Dios sabemos la verdad. And every time we break bread, we continue to remember the Lord Jesus Y cada vez Christ. que tomamos la Santa Cena, recordamos el Señor. No matter what mockery the devil brings about. No importa qué trae el enemigo. Okay, I think some of you might know where I'm. Y What I'm referring sabéis to. de qué estamos Amen. haciendo referencia, ¿eh? Amen. A los So, Juegos Olímpicos. En la it abierta. means acknowledging Him, Entonces quiere decir reconociendo al Señor, seeing Jesus as He is, reconociéndole y ver exactamente cómo es Él. recognizing Him, Le reconoces and giving Him the rightful place in our lives. y luego le das el lugar que Él debe de tener en tu vida. Okay, so just to summarize those 4 points. Entonces esos puntos claves, Number 1, God's provision is given to us in abundance. primero la provisión del Señor nos viene en abundancia. Number 2, that God is the only source and Jesus is the only channel, the El only way. segundo punto era que Jesús o Dios es la única fuente para nosotros y Jesús es el canal que usó para llegar a nosotros. Number 3, that God has already given to us El tercero es que el Señor ya lo ha dado. everything that pertains to what we need. Todo lo que necesitamos ya lo ha dado. And number 4, Y el último, it's all found in knowing Jesus. y el último es muy importante que
Solo con el conocimiento o conociendo a Jesús es cuando esto puede ser. Okay, so now you may ask me, well, if that's true, Entonces a lo mejor preguntas, pero si eso es verdad, if I look around, si miro alrededor de mí, how come so many people are in need? ¿por qué tanta gente tiene tantas necesidades? And I'm referring to God's children, Y estamos hablando de cristianos, Not- no not to- necesariamente el mundo. not to people that don't know the Lord. Estamos hablando de cristianos. ¿Por qué se encuentran en People situaciones you, que no tienen? you might ask me, how come I'm not seeing it? How come I'm not experiencing God's provision? Entonces a lo mejor preguntas, ¿por qué si esto es verdad me encuentro en una situación que me falta? I mean, I'm a believer. Soy cristiano, I creo go, en to, Él, I go to church every Sunday. voy a la iglesia todos los domingos, I'm doing my best to read my Bible every day estoy haciendo todo lo que es posible para leer And- la Biblia todos and- los días, and serving the Lord, estoy sirviendo al Señor, but I still have needs. pero todavía hay cosas que necesito y no me llegan. Well, you want to know the answer to that? ¿Quieres saber la respuesta a eso? Here's a very important key, Esta es la clave. and it's found in verse 3. Está en el versículo 3. And it says, through the glory and goodness of Jesus, God has given us his very great and precious promises. Entonces dice, a través, where were you? Ahí. Yeah. Okay. A través de esto, a través de la gloria y la abundancia de Jesús, el Señor, Dios, nos ha dado todo lo que sus promesas prometen. Amen. So in the previous verse, in verse 2, it says God has given us everything we need. Entonces, en el segundo versículo, Dios ha dicho que nos da todo lo que necesitamos. But here in verse 3, it says God has given us his great and precious promises. Y en versículo 3 habla más de sus promesas. So what is the conclusion? Entonces, ¿cómo compaginamos esto? Everything that we need. Todo lo que This necesitamos. is a very important. I don't want you to miss this. Escuchar ahora, no distraídos. Everything that we need Todo lo que necesitamos can be found in the promises of God. está dentro de las promesas del Señor. So how do we claim those promises? Entonces tenemos que encontrar las promesas y reclamarlas. And God has given us those promises, Él nos ha dado esas promesas and in him he has given us everything that we need, y en Él nos ha dado todo lo que necesitamos forever and ever. para siempre y para siempre. But how do we get them? Pero ¿cómo las alcanzamos? We claim them by faith. Las tenemos que reclamar And faith comes by con fe. hearing. Y fe viene escuchando. And if I'm not seeing it in the natural, Entonces, si no lo estoy viendo en la vida natural, I don't say, this is not working. entonces digo, esto no está funcionando para nada. This doesn't work. Esto no Imagine if, no veo. imagine if Abraham had done that. Imagínate si Abraham había dicho eso, esto no funciona para nada. That's why God changed his name. Entonces es porque Dios cambió su nombre. So when he used to go and meet his friends, they said, "What's your name?" Entonces cuando iba a tomar algo con los amigos le decían, ¿cómo te llamas? I'm Abraham. Y él decía, yo soy Abraham. But you don't have any children. Y los otros seguro que se reían y decían, pero bueno, si tú no tienes ni un hijo. But I can't change my name. Pero él dijo, no, puedo cambiar mi nombre es Abraham. I'm Abraham. Yo soy And that Abraham. was thousands of years ago. Y eso era bastante Abraham tiempo atrás. went around for about 25 years saying, "Hey, I'm Abraham. Hey, Abraham, how are you doing?" Por más de 20 años fue dando la vuelta diciendo que yo soy Abraham. So we can say it this way: the provision is in the promise. Entonces lo podemos decir así, la provisión del Señor está en la promesa de Él. Amen. Okay, so that's an extremely important point to understand. Y eso es un punto muy importante de Maybe write it entender. down somewhere if you haven't done it yet. Escríbelo si no lo has escrito. God's provision is in His promises. La provisión del Señor está dentro de sus promesas. So this is exactly why we can see that on the one hand, God says that He's given us everything,
Entonces vemos que por una parte el Señor nos ha dado todo, and on the other hand, so many born-again believers are lacking things that they need. y en el otro lugar vemos que muchos creyentes o cristianos les falta muchas cosas. So what's the solution? Entonces, ¿qué es la solución? ¿Por qué tenemos este balance que no está bien? The solution is that His provision is in His promise. La solución es que su provisión está en sus promesas. So it's like a key Es como una clave, to una a, to, llave a, to a door. que abre una puerta. We have to know, and I'm saying we have to know the promises of God. Tenemos que saber las promesas del Señor. And we have to know how to claim the Y promises tenemos of que God. entender cómo reclamarlas. Let's have a look at what happens when we realize that God's provision is in His promises. Vamos a ver lo que pasa cuando nos damos cuenta que la provisión del Señor está en sus promesas. We begin to claim them and we begin to apply them in our lives. Entonces si lo hacemos, entonces las reclamamos y empezamos a vivirlas. Here's two results that come out of that. Y estos son Two dos- things that will happen. Vamos a ver dos resultados de reclamar esas promesas. The first thing that will happen is Peter says in verse 4, Entonces la primera cosa que pasa en versículo 4, Pedro dice, Peter says, so that through them, that's the promises of God, you may partake in the divine nature, um, in God's divine nature. Pedro dice, a través de las promesas podéis participar en la naturaleza divina del Señor. And the second thing that he says that will happen, Y la segunda cosa que puede pasar entonces and escape the corruption in the world caused by evil desires. es descartar la corrupción del mundo que viene de las deseos. Desires, yeah. Perdón. So we escape I the need corruption coffee. in the world by evil desires, Entonces, caused by evil desires. entonces nos descartamos o nos quitamos de esa corrupción del mundo por los deseos malos que hay. So here are two results of claiming the promises of God. Entonces aquí hay dos cosas de cuando reclamamos las promesas del Señor. A positive one, Una positiva and it's not really a negative one, but it's maybe less positive. y una que no es tan positiva. So the positive result, firstly, is that we participate in the nature of God. El primero muy importante es que participamos en la naturaleza divina del Señor. That's quite an incredible statement. Eso es una cosa bastante alta, ¿no? It's not easy to understand No es or fácil de comprehend. entender. To comprehend. But to say it another way, Para decirlo en otra manera, that through the promises of God, a través de las promesas del Señor, we take on the nature of God. nos tomamos la naturaleza del So, Señor. I mean, can you imagine that? Taking on the nature of God. Imagine having the nature of God. Imagínate tener esa naturaleza del Señor. That's exactly Así what happens como to es us. Él, así somos nosotros. Imagínate eso. Participate in His nature. Empezamos a vivir como Él, y And then- ser como Él. And then the negative or the sort of not so positive side of it Y el otro lado, is that we escape from out of the corruption que nos salimos de esa corrupción, caused by evil desires. que es a través de mal deseos. So our old fallen sinful nature Entonces nuestro sentimiento de ser or caídos our corrupt nature, con mucho pecado o nuestra corrupción that's spiritually, that's morally, that's even physically sometimes. espiritualmente o moralmente, But o as algunas the- veces So we físicamente, escape from that, but as the nature of God comes into us, nos salimos de eso y entra la naturaleza del Señor. the corruption is replaced by Esa God's nature. corrupción se cambia por la naturaleza del Señor. And guess what? Y ¿sabes qué? God's nature is incorruptible. Y la naturaleza del Señor es incorruptible. So when God's nature is inside of Entonces us, cuando la naturaleza del Señor está dentro de nosotros, it cannot be corrupted. ya no puede ser
no puede tomar So corrupción. it's a new kind of nature, Es una naturaleza a nueva, new kind of personality. una personalidad nueva, It's a new kind of life that comes into una us vida nueva que nos entra as we apply the promises of God. cuando aplicamos o clamamos las promesas del Señor. And the only way we can do that is by knowing the Word. Y la única manera que podemos hacer eso es realmente estudiar la palabra. And Jesus even said, if you continue in my Word, Entonces Jesús dijo, si seguís en mi palabra, it's not something that, oh, I'll try it. no es algo que dices, bueno, lo voy a intentar. Let me see if it works. Voy a ver si esto tiene algún partido. I'm just reminded of a story that many years ago, Marie and I belonged to a church where we were home cell leaders. Entonces había no. un tiempo cuando, muchos años atrás, llevábamos un grupo de conexión And we were asked to go and pray for this one man. He was an old man. y nos pidieron que por favor si podíamos ir a orar por un señor que era bastante mayor. But he was a very well-known runner in his Era day, un when he was señor young. muy conocido en Sudáfrica porque era un famoso corredor. Any South Corría. Africans are watching, his name was Wally Hayward. Si hay algunos sudafricanos, sabéis quién era Wally And Hayward. Wally ran the Comrades Marathon. He won the Comrades Marathon about 5 times, I think. Y Wally Hayward pues había ganado una carrera muy grande en Sudáfrica de 90 kilómetros y la había ganado 5 veces. Anyway, when he got to his 80s, Entonces cuando llegó a ser 80 años más o menos, he started having trouble with his knees. entonces tenía problemas con las rodillas. And he said, oh, well, I'll go to church and see. Maybe they can pray for me. Entonces pensó, bueno, me voy a la iglesia a ver si me pueden ayudar. But that's not how it works. Pero eso no es como funciona. You can't just, oh, well, it's not like going to a doctor to see if this doctor can help me. No es igual a ir a un médico y decir, bueno, tengo un dolor aquí, ayúdame. Anyway, Wally was a really wonderful man. He's passed away long ago. Él era un hombre bastante And amable. Marie and I were in Hace our mucho tiempo 20s, que we ha were young. fallecido. John y yo éramos muy jóvenes. And we went to pray for him. Fuimos a orar por él And he couldn't hear very well. y no oía muy bien He tampoco. had a hearing aid. Tenía una cosita en el oído. And I said, hey, Wally, Uncle, I said, Uncle Wally, because he's an Entonces, old man. Como era mayor, le llamábamos tío Wally. Wally. We're going to pray for you. Vamos a orar por ti. He said, what do you say? Y dijo, ¿qué? ¿Qué decís? ¿Qué decís? No, we're going to pray for your knees. Entonces dijimos, vamos a orar por tus rodillas. Yes. Anyway, that long story short, we prayed for him, but he didn't have the faith because he thought we were just like another kind of place to go and get him healed. sorted out. Entonces oramos por él, pero la verdad que no recibió su sanidad en las rodillas porque no tenía fe, que pensaba que le íbamos a dar algo But I will say one thing. compartir algo, pero él lo pensaba como medicina, ¿no? Y no pensaba en Dios, en conocer a Dios. I will say one thing though. When he was 80 years old, Pero quiero decir una cosa, cuando tenía 80 años, and I often think of this, y muchas veces pienso en esto, he ran the Comrades Marathon él corrió ese maratón, in ultramaratón, less than 11 hours. en menos de 11 horas. And there were many, many people half his age Y había muchas personas que tenían medio de su edad, that 40 años, didn't finish it in 12 hours. que no It lo cut off. acabaron ni en 12 horas que But había. he finished it. So I don't know if that was before or after we prayed for him. No me acuerdo si era antes o después que oramos I por can't él. remember. I think it was afterwards, I actually. can't remember. Anyway, Anyway. but he finished. But he finished. Yeah, praise the Lord. And he was one of the great all-time ultra marathon runners. Era uno de los señores de los ultramaratones bastante So, conocido Anyway, y that- bueno. so that leads us to a conclusion Y esto nos llega a una conclusión, that God Himself becomes our inheritance. que Dios él mismo se convierte a nuestra herencia. And it's not just the things or the blessings or the experiences of God. Y no solo las bendiciones o las experiencias que tenemos en Él. And all those things, yes, are ours. They are part of our Esas inheritance. cosas son importantes y sí son parte de nuestra herencia. But our most important inheritance is Pero- God Himself. Pero nuestra herencia más importante realmente es Dios mismo. So it's most important that we don't just experience God's blessings Entonces es muy importante que no solo busquemos esas experiencias or His gifts or o His sus
sus regalos o sus ¿cómo se dice? Or his provisions. Gifts, Regalitos? Or no regalos? regalos, sus donos, eso es lo que Okay. quería decir, donos. Which are all No. amazing, by the way. I mean, Que it's son wonderful fantásticos to y lo experience queremos experimentar God's esas blessings cosas. and God's abundance. Pero no solo buscar eso, But what's most important lo que es más importante, is that we inherit God himself. que Through his heredemos promises. al Señor mismo That's en the most sus important thing. promesas. Yes, God wants us to have all these wonderful things and El Señor wants us to quiere be que blessed. tengamos todas estas cosas, nos But quiere dar esos the most beneficios. important thing is that we have him in our lives. Pero lo más importante es tener esa conexión con Él. Because without Jesus in our lives, Porque sin Él en and nuestras vidas, Jesus is the only way to God, y Jesús es la única manera de llegar al Señor, we can't have any of that. no podemos tener We nada de won't have eso. any of that. No vamos a tener nada de eso. We have to have that relationship with him. Tenemos que tener esa relación, ese conocimiento con Él. So while every head is bowed and every eye is closed, Entonces ahora con todos los and if nos bajamos la cabeza y vamos a orar. there's anybody that's online that's watching today, Entonces si hay alguien en las redes sociales que estáis escuchando esta mañana and you don't know this Jesus that we're talking about, y no conoces este Jesús que estamos hablando, and we want to invite you to pray a prayer with us entonces te queremos invitar que ores esta oración con nosotros. and to accept and invite the Lord Jesus into your life. Y aceptar al Señor y invitarle a que entre a tu vida. That's how easy it is. Y es tan cual fácil es. Because Jesus actually said, "Behold, I stand at the door and I'm knocking." Porque Jesús dijo, estoy en la puerta, estoy dando, And he says, but estoy llamando. the interesting thing is, there's the handle of that door is on the inside of your heart. Pero la cosa interesante es que el mango de esa puerta está dentro And de la puerta. What's interesting about that verse, it's from Revelation chapter 3 and verse 20. Y ese versículo que viene de Apocalipsis 2, Jesus is talking to people, to a church, a specific church. en esos versículos Jesús realmente está hablando a las iglesias. So it doesn't just apply to people that have never accepted Jesus or don't know the Lord Jesus, Esto no solo aplica a las personas que no conocen al Señor, but it also applies to Christians pero aplica a nosotros los cristianos who are lukewarm. que nos encontramos en una situación que estamos como So templados. the Lord wants us to be on fire for him. Jesús quiere que nosotros tengamos fuego por Él. And he said, "I'm standing at the door and I'm knocking." Y dice, estoy llamándote a la puerta. And it's up to us to open up that door. Nosotros tenemos que coger el mango que está dentro So y abrirlo. There's two categories. Abrir la Either you puerta. don't know Jesus at all, Entonces hay dos grupos. O no conoces a Jesús para nada, or you know him but you haven't really been on fire for him. o le conoces pero no has estado con And fuego para you Él want to come back to him. y quieres volver a Él. So pray this prayer with us today, Entonces ora esta oración con nosotros. if that's what you want. Y si eso es lo que quieres. You want to come back to the Lord and Si be on quieres fire for volver him, al Señor y estar con Él, or you want to know him o quieres conocerle por la primera vez as your Savior and as your como Lord. tu Salvador y tu Señor. I'll pray in English, Marie will pray in Spanish, we'll give you some time. Vamos a orar en inglés y en español. Dear God in heaven, Señor en los cielos, I come to you this morning venimos a ti esta mañana and I ask you y te pedimos, to forgive me of my sins. pido que me perdones de todo mi pecado. I realize this morning Yo me doy cuenta esta mañana that I need you in my life. que te necesito en mi vida. I need you to be my Savior. Necesito que seas mi Salvador. I cannot live this life without you No puedo vivir esta vida sin ti, because Jesus, I acknowledge today porque Jesús, esta mañana yo reconozco that you are the only way to God. que tú eres la única manera de llegar a Dios. And I accept today that you died for my sins. Y acepto esta mañana
que tú moriste por mí and that you made the way for me y que tú hiciste un camino para mí, to be in relationship with God. para que yo pueda estar con conocimiento y relación con el Señor. By paying for my sins, Tú pagaste por mis pecados, so that I could be in covenant with God. para que yo pueda estar en un pacto nuevo contigo. This morning I ask you Esta mañana te pido to be my Savior. que seas mi Salvador. I ask you to be my Lord. Te pido que seas mi Señor. I ask you to come into my life. Te pido que entres a mi vida. And from this day on, Y desde este día adelante I promise to obey you prometo obedecerte and to do what your word tells me to do, y hacer todo lo que tu palabra me dice hacer. because you love me Porque me amas and you want the very best for me. y quieres todo lo mejor para mí. So I thank you, Lord, Entonces te doy gracias, Señor, that you are now my Lord and my Savior, que ahora eres mi Señor y mi Salvador. and I am your child. Y yo soy tu hijo o tu hija. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Amen. En el nombre de Jesús. Amen. Amén, Amen. amén. Amen. Well, if you prayed that prayer for the first time, Si es la primera vez que has orado esa oración, please connect with us. conéctate con nosotros. Send us an email. Mándanos un email. Our email address is info@emccmadrid.com. Mándanos un correo a info@emccmadrid.com And we'll be happy to help you grow y nos encantaría ayudarte a crecer in the knowledge of God's word en el conocimiento de la palabra de Dios at no cost, sin ningún coste. free of charge. Está gratuito. The gospel is free. El evangelio es gratuito. It's a free gift from God. Es un bono Amen. gratuito del Señor. Amen. Is there anyone here this morning? We're going to put the camera off now because obviously there's protect people's privacy. Vamos a apagar la cámara ahora, pero queremos orar por las personas. And we just bless those that have been watching online. Gracias a aquellos que han estado en línea And we hope to see you soon, y esperamos que los vemos pronto. wherever in the world you are. I know some of you might even be in South Africa or Australia. Sé que algunos estáis en Australia y en Sudáfrica. Amen. But if there's anybody here today that would like us Hay to alguien pray for aquí them, que quieren oración, we've prayed for Rashay already. le vamos a orar por su But Shay. if anybody else needs prayer,